Bueno, vamos a empezar a hablar de la regulación de la ventilación, es el último tema dentro del respiratorio. Pero antes de hablar de respiratorio, vamos a hablar de la regulación nerviosa en general. Tenemos que entender que hay un montón de procesos de los cuales no somos conscientes y que tienen que ver con un cierto circuito de información que se va movilizando en distintos lugares, y son distintos lugares dentro del sistema nervioso los que van a llevar a cabo las acciones correspondientes. Por ejemplo, pongamos un ejemplo que no tenga nada que ver con respiratorio. Pongamos un ejemplo, no sé, dentro de los sentidos, supongamos. Para decir ese sonido que yo estoy oyendo es de una bocina, tengo que tener algo que detecte el sonido. Entonces, en el caso, ese ejemplo en concreto, nosotros vamos a tener receptores dentro de los oídos que van a detectar vibraciones. Esas vibraciones, entonces, son la información que se recibe del medio ambiente. Esa información va a llegar a centros que procesan esa información, que la comparan con otra información que esté almacenada en la memoria, y se puede elaborar una respuesta que a mí me haga dar cuenta, por ejemplo, que si esa es una bocina, yo tengo que tener cuidado. Y, por ejemplo, detenerme y no cruzar la calle, porque iba muy distraído, por ejemplo. Entonces, nosotros lo que podemos un poco generalizar es, vamos a tener receptores en las células de nuestro cuerpo que recogen la información. ¿Sí? Esta información puede ser tanto del medio interno, por ejemplo, cambios de pH, por ejemplo, cambios en la posición, cambios en la distensión de las arterias, distintos cambios. O puede ser del medio externo. El ejemplo que les di recién es el del oído. Los sentidos. Entonces, esta información va a viajar vía nervios o neuronas sensitivas, dependiendo de dónde se ubique, ¿no? Hacia los centros. Estos centros son los que van a procesar la información, lo que yo les decía, van a jugar con la memoria, van a jugar con qué parámetros son normales o no. Y estos centros se encuentran en el encéfalo y en la médula espinal. Son distintos centros que controlan distintas cosas. Por ejemplo, el centro de la micción se ubica en la médula espinal, pero tenemos muchos centros que se encuentran en el encéfalo, muchos especialmente se encuentran en el tronco encefálico, ¿sí? Entonces, allí va a llegar la información y se va a elaborar una respuesta. Si esta información es relevante, por ejemplo, lo que decía recién de la bocina, es importante para la supervivencia de la persona, se va a elaborar una respuesta y la respuesta la va a llevar a cabo músculos o glándulas. En el caso que les estaba diciendo recién, ¿cuál sería la respuesta? Que los músculos van a hacer que yo, si iba cruzando muy distraída la calle, me detenga. Es decir, que mis músculos de mis piernas dejen de moverse, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo en el que actúe en vez de músculos glándulas.
El ejemplo clásico es, la información que llega es de que hay olor rico a comida. Llega información de que algo se está cocinando. Al centro, generalmente al hipotálamo, al tálamo y al hipotálamo. Se va a elaborar una respuesta entonces que va a ir hacia el estómago y le va a decir al estómago, mira, parece que vamos a comer, entonces lo que hay que hacer ahora es empezar a mover los músculos del estómago y también formar ácido clorhídrico. Lo mismo va a pasar con distintas otras glándulas, ¿sí? Estas entonces son las generalidades de la regulación nerviosa. Vamos con la regulación de la ventilación. Vamos a tener dos tipos de regulaciones. La regulación de la ventilación en reposo, esta se llama el metabolismo basal. En reposo. Recuerden que cada vez que dice basal quiere decir base, lo mínimo indispensable. Lo mínimo indispensable que yo necesito para estar sentado, tranquilo, sin agitarme. Bien, ¿qué voy a necesitar? Dentro de estos conceptos que vimos recién, vamos a tener dentro de los receptores los que se encuentran en el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar sería el tejido pulmonar. Estos receptores detectan si hay distensión o no, si se estira o no. Entonces, supongamos, vamos a empezar con la inspiración. En la inspiración, los pulmones se estiran, se estiran, se estiran. Hay un punto crítico en el cual estos receptores envían información a el bulbo raquídeo, al tronco encefálico en realidad. En el bulbo raquídeo hay un centro que se llama bulbar tónico o bulbo tónico. Este bulbo tónico o bulbar tónico, su función es hacer que se contraigan los músculos respiratorios, el diafragma y los intercostales. Esa es su función. O sea que el bulbar tónico nos daría la inspiración. Pero además tenemos otros dentro de la protuberancia o puente, acá está marcada, que se llama neumotáxico. El neumotáxico lo que hace es inhibir al bulbar tónico. ¿Cuándo? Cuando están muy estirados los pulmones, muy estirado el parénquima pulmonar. El neumotáxico entonces inhibe al bulbar tónico. Y si el bulbar tónico lo que hacía, su función era contraer los músculos respiratorios, se produce la expiración. Bien, entonces eso sería en reposo. Vamos a el otro tipo. Hay más, pero vamos al otro tipo de caso de ventilación, al del metabolismo activado, así se llama. El metabolismo activado, ¿qué vamos a tener cuando uno está haciendo actividad física o en el caso de una patología? Entonces decimos, por ejemplo, actividad física o una patología respiratoria. No siempre respiratoria, pero una patología. Acá, en este tipo de regulación, se sigue manteniendo los receptores del estiramiento del parénquima pulmonar, se sigue manteniendo los centros que mencionamos antes, bulbar tónico y neumotáxico. Siguen haciendo lo mismo, siguen teniendo las mismas funciones. Lo que pasa es que al estar en metabolismo activado, aparecen otros sensores, aparecen otros lugares en los cuales
hay puntos de control y son los quimiorreceptores que se encuentran en el callado de la aorta y en la bifurcación de las carótidas. Acá ven el callado de la aorta y en la bifurcación de las carótidas. ¿Por qué? Porque estos son puntos importantísimos donde la sangre, ya dijimos, tenía que estar oxigenada. Si la sangre en esos puntos está carbooxigenada, o sea, tiene menos oxígeno del que debiera, tiene más dióxido de carbono del que debiera, ese dióxido de carbono termina, como ya les conté, en esta reacción de la anhidrasa carbónica, estimulando que haya mucha concentración de protones, por lo tanto que baje el pH. Estos quimiorreceptores lo que detectan en definitiva es un aumento de la concentración del dióxido de carbono en sangre y una disminución del pH. Entonces eso le indica a los centros de que estamos necesitando refuerzos, necesitamos otros músculos. Además del diafragma y de los intercostales, vamos a sumar en el metabolismo activado, vamos a sumar otros músculos que se llaman accesorios de la respiración, por ejemplo, el esternocleidomastoideo, los escalenos, los pectorales, dorsales, abdominales, trapecios. Todos estos músculos van a ayudar junto con el diafragma intercostal a hacer que la ventilación tenga una mayor frecuencia y sea más profunda. Es decir, como dijimos en un principio, la regulación de la ventilación tiene que ver con adecuar la ventilación a los requerimientos. Estamos muy tranquilos, sentaditos, viendo tele, no pasa nada. Pero si tenemos que salir corriendo, necesitamos que la respiración se adecue a esta actividad. Bueno, esto sería entonces todo.